Acompáñeme al libro de Éxodo capítulo 34 y verso 7. Y a la letra dice así la santa palabra de Dios. Éxodo 34, verso 7. Que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. ¿Y qué hizo? Y le adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dígale al que está a su lado: cosa tremenda hará Dios contigo. Dígaselo: cosa tremenda hará Dios contigo. Amén, amén, amén. Siéntese, puede ocupar su lugar. Aleluya. Puede sentarse. Hemos orado, hemos dado de gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por todo. Démosle gracias a Dios por lo que Él continúa haciendo. La semana pasada tuve la oportunidad de haber comenzado la primera parte de lo que es este sermón. El título de él es Vidas Transformadas. Y creo que una de las cosas interesantes es ver que nuestras vidas sean transformadas en todas nuestras áreas. Pero hay algo que me impacta de estos pasajes leídos, y es poder ver que la verdadera adoración traerá bendición a nuestras vidas. Pero y hablé así brevemente acerca de lo que es adorar a Dios. Muchas veces, lo dije la semana pasada, muchas veces tenemos el concepto de adorar a Dios entre los cantos rápidos y los cantos lentos que cantamos en la congregación. Y a veces nosotros los clasificamos entre cantos de júbilo y cantos de adoración. Pero decía, realmente cuando nosotros escudriñamos y nos damos cuenta cuál es la verdadera palabra que significa adoración, y que es la palabra realmente, cuando nosotros nos damos cuenta que es kuneo y en el griego, nosotros nos damos cuenta que quiere decir postrándonos delante de alguien o de un ser superior o divino. Y cuando nosotros muchas veces estamos en la casa de Dios, lo que menos hacemos es postrarnos y adorar a Dios. Y creo que allí es donde comienza nuestro principal argumento en nuestras vidas. ¿Por qué yo me tengo que inclinar? ¿Por qué yo me tengo que arrodillar? ¿O por qué yo tengo que hacerlo? Cuando nosotros vamos descubriendo que hay un ser superior en el cual todos nosotros dependemos, y todo lo que nosotros somos está en sus manos, nuestra vida realmente, dice en el libro de los Salmos, en el Salmo 8, dice: ¿qué es el hombre, oh Dios, para que tengas de él memoria? Y realmente, si nosotros, un puñado de polvo, somos en sus manos. Eso es todo lo que somos verdaderamente. Pero cuando empezamos a descubrir la historia del pueblo de Israel, en todo el primer aspecto que yo hablé, el trasfondo histórico de Israel, cuando entre medio de todo el pueblo de Israel tiene que descubrirse a sí mismo que en medio de las aflicciones y en medio de las luchas, él tuvo que clamarle a Dios. Y recorría así brevemente lo que le había pasado a José. ¿Se recuerda usted que José, precisamente, él había sido grande entre medio del pueblo de Egipto, y había logrado la mejor posición o el mejor lugar entre medio de todos ellos, de tal manera que sus hermanos, su padre y todos aquellos y un pueblo había sido bendecido porque un hombre había decidido pagar el precio.
Y este hombre pagó el precio y fue considerado uno de los hombres más grandes en medio de Egipto. Pero ahora resulta que José ya había muerto y había pasado un transcurso de 400 años. Y entre medio de todo ese transcurso de 400 años ya era otro faraón. Y cuando este faraón se levanta, ese hombre no sabía ni quién era José y ni le interesaba tampoco saber quién era José. Pero él sabía, y en el capítulo 3 del libro de Éxodo se recuerdan que toqué hablando a que el pueblo de Israel se había multiplicado, y el faraón de esos días tenía miedo porque este pueblo se había multiplicado y él tenía miedo que ellos se levantaran contra ellos. Pero el pueblo de Israel, un pequeño grupo del pueblo de Israel, levantó un clamor a Dios. Y el clamor se podía clasificar en varias formas o en varios aspectos. El clamor muchas veces lo levantan las personas cuando están inconformes por algo. Dentro de la política se da muy a menudo. Hay uno de los grandes casos que a través de la historia es bien conocido, el levantamiento que hubo allá en Chile en contra de un hombre del presidente Pinochet en aquellas épocas, que fue bien mencionado a nivel mundial. Yo sé que para algunos me dirá, pastor, eso es historia. Para mí sí, porque usted tiene apenas 18 años, 20 años. Pero ya para aquellos que ya tenemos algunos años más, para nosotros en aquellos tiempos era noticia diaria que estábamos leyendo. Y allá se levantaba un pueblo, como también se ha levantado en toda Latinoamérica, y aún acá. El otro día veía yo en el Capitolio cuántos llegan a sentarse a protestar o a levantar un clamor en contra de alguna ley o en contra de algo. Pero lo que da más tristeza es que aquí había un pueblo en Egipto, había un pueblo que también estaba en esclavitud, pero unos pocos habían levantado el clamor, y ese clamor, dice la Escritura, que fue escuchado por Dios. Y entonces escogió a un varón llamado Moisés, que su nombre significa sacado de las aguas. En otras palabras, estaba a punto de morirse, estaba a punto de ahogarse, pero de ahí lo sacó Dios para hacerse de él un instrumento para que fuera a liberar a un pueblo que estaba cautivo. Muchas veces nosotros somos ese instrumento para ayudar a salir a otros de la condición en la que están, pero nosotros no queremos ser usados por Dios. ¿Y qué? Pero cuando Moisés se argumenta contra Dios, le dice, ¿sabes qué? Yo he oído el clamor de mi pueblo y tú irás allá. No, le dijo Moisés, a mí no me metas en esos barcos, porque yo no voy a navegar a ningún lado. Sí, porque así es nuestra forma de pensar. Pero hay una forma de pensar en la que nosotros no queremos dejarnos usar de parte de Dios. Y cuando Dios decide hacerlo, y en la conversación que está teniendo, yo me quedé en el capítulo 34 del libro de Éxodo. ¿Por qué lo digo? Porque ahí aparece, ya después de haber dado todo mi punto de vista del trasfondo histórico, para los que me siguen, yo entro a un segundo que tiene que ver con el verso 7 en el cual iniciamos. Allí aparece la palabra iniquidad, rebelión y pecado. Pero que muchas veces nosotros lo único que entendemos es que es pecado. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pecado es todo aquello que no le agrada a Dios. Pecado es hacer todo lo malo. Sí, pero ¿y entonces qué significa iniquidad? ¿Y entonces qué significa rebelión? Y usted va a decir, no, son palabras inventadas suyas. No, no son inventadas mías. Mire, vaya conmigo al capítulo 34, y en el verso 7, que este ya es mi segundo punto, quiero que usted vea lo que la Biblia la Escritura nos está diciendo. Porque en el verso 7 dice que guarda misericordia a millares, y a millares que perdona ¿qué? A ver, dígalo conmigo. ¿Y perdona qué? La iniquidad. ¿Y qué más? La rebelión. ¿Y qué otra cosa? Entonces el Señor está diciendo que las tres cosas son diferentes. No son como nosotros pensamos, porque a veces no tenemos el concepto claro de qué es primeramente, qué es iniquidad y qué es la rebelión, o qué es realmente el pecado. El pecado es más fácil.
de identificarlo. Pero ahí es donde nosotros empezamos a tener problemas con nosotros mismos. Cuando nosotros estamos envueltos con estos tres elementos que nos atacan constantemente a todo ser humano, hay un problema. Miren lo que dice el verso 8. El verso 8 dice: y entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. ¿Y qué? Entonces quiere decir que la forma de adorar a Dios es ¿cómo? No, mire, yo tengo problema de columna, yo tengo problema de artritis, yo tengo problema de jaqueca, tengo problema de que mi peinado se me descomponga, tengo problema porque mi pantalón se me va a arrugar, tengo problema porque la camisa se me va a ensuciar. Usted puede tener problema de todo, hermano. Pero aquí hay un hombre que está diciendo, que dice que él, inclinó su cabeza a tierra y le adoró. Y es que esa adoración es aún hasta para con los hombres. Lo dije la semana pasada, antepasada, o hace 3-4 semanas. Di el ejemplo de cuando en la época medieval los reyes que venían y ellos adoraban a un rey. Y cuando ellos entraban, todos aquellos que visitan, todos aquellos que ven películas y ven de la época medieval, de allá de Ricardo, del rey Ricardo de Inglaterra, y todos ellos se darán cuenta que cuando uno de ellos entraba, me voy a modernizar un poquito más ahí con los más jóvenes. A ver, aquellos que hablan de los 3 mosqueteros, ¿no? A ver, ¿cuántos saben la historia de los 3 mosqueteros? Y el cuarto es usted, no se preocupe, vamos. El cuarto, pero ahí dice: y cada uno de ellos se acercaba al rey. Y dice: y cada uno de ellos se postraba a tierra. Y el rey venía y algunas veces le ponía el pie encima, otras veces no. Otras veces le decía al oficial que estaba ahí: dame la espada, y se la ponía acá, así en el cuello, solamente para hacerle así. Y al hacer eso, ellos le estaban diciendo al rey: mi vida, rey, te pertenece. Mi vida está en tus manos. Si he hallado gracia ante ti, dame la vida o quítame la vida. Cuando nosotros venimos y nos arrodillamos así, de esa manera, ante Dios, le estamos diciendo: Dios, Señor, Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso, aquí yo me arrodillo, me postro, te adoro delante de todos, porque mi vida te pertenece. Y si tú quieres, dame la vida, y si no, quítamela ahora. Por eso el apóstol Pablo dice: mas ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Qué tremendo. Entonces, cuando nosotros nos vamos dando cuenta, eso quiere decir que el hombre, cuando adora así, le está diciendo: Dios mío, todo lo que está de aquí hacia arriba es obra de tus manos y todo te pertenece a ti. Cuando nosotros empezamos a reconocer eso, y entonces Moisés sabía que Dios estaba en medio de todo ello, pero había un problema. Había un problema serio. ¿Se recuerda usted que antes de estos pasajes, antes del capítulo 34, el pueblo de Dios tiene una experiencia grande? Dios lo ha sacado de allá de la esclavitud y va camino en el desierto. Y yendo camino en el desierto, dice Moisés, les dice: hey muchachos, a ver, tranquilo, aguántenme un ratito, espérenme, tengo que subir al monte porque tengo que ir a adorar al Señor. Y Moisés sube al monte a adorar al Señor. Y cuando él está allá, y en ese momento se le va a entregar lo que se llama el decálogo o los 10 mandamientos, cuando él está allá en esa conversación, el pueblo se cae en pecado, en idolatría. El pueblo se desbanda, se va allá. De tal manera que vienen y convencen a los sacerdotes también. De tal manera que vienen a Aarón y le dicen: haznos una imagen para que tengamos nosotros a quien adorar. Y en ese momento convierten un becerro de oro. Y todos se quitan el oro y le dicen: toma, aquí está, fúndelo. Y ponen allá y hacen un becerro de oro. Cuando Moisés viene descendiendo del monte,
él se da cuenta que ellos están ahí y él se enoja tanto, y las piedras aquí, las tablas que Dios le había dado, o los mandamientos que le había dado a aquel, dice, él los arrojó y se quebraron. Pero era precisamente por esto, porque el pueblo había caído en una iniquidad, en una rebelión y en un pecado. Por eso en instancias más adelante, en el capítulo 33, dice que él tiene que alisar unas piedras, y Dios le dice, mira, a ver, yo te voy a decir cuáles son las piedras y las tablas que ahora, las piedras que tú vas a hacer. Y según realmente cuando uno indaga más, se da cuenta, indaga un poquito más, cuando por segunda vez Moisés tiene que tomar esas piedras y él irlas a preparar. ¿Sabe qué lindo? ¿Sabe que algo de lo que a mí me impacta aquí es que Dios le dice a Moisés, ven, yo te diré cuáles son las que vas a tomar? Y Moisés va guiado por Dios y le dice, ahora toma esas piedras y alízalas. Y esas piedras que estaba él alisando eran de zafiro. Y todo lo que caía, le estaba diciendo, todo lo que quites de ahí es tuyo, Moisés, para que no tengas que pedirle a nadie. Por eso Moisés no era pobre, Moisés tenía mucho. O sea que la oración y la comunión con Dios siempre bendecirá, te prosperará y te llevará a otros niveles, a otras posiciones. No te preocupes, porque es de donde no hay, es que Dios hace. Porque cualquiera diría, pero aquellos allá estaban fundiendo oro, pero no tenía nada. No. Y entonces dice que todo aquello que sobraba de allí, de aquellas piedras de zafiro, le quedaban a Moisés. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántos no quisieran que Dios lo mandara a hacer algo y le dijera, vete a alisar un par de piedritas de zafiro, ¿no? Le dice, claro, que más rápido que pronto, dijo alguien por ahí, ¿no? Voy a hacerlo, ¿para qué? Para que todo lo que sobre de ahí me lo dé el Señor a mí. Entonces, quiere decir que servirle a Dios es importante en medio de todo esto. Pero hay algo que yo quiero que nosotros puntualicemos y quedemos bien en claro. Es que quiero que quede bien enfatizado que las tres palabras de las cuales yo quiero que hablar esta tarde, así un poco más lento, es que quede la palabra iniquidad, rebelión y pecado. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Por esta sencilla razón. Porque quiero ahora mismo que nosotros veamos qué es pecado. Ahora, si a usted le gusta los apuntes, no se preocupe, miren, allá, por si usted no alcanza, ahí van a aparecer. Dice, ¿qué es pecado? Pecado es transgresión divina, transgresión de la ley divina, cosa lamentable o una falta. Ahora, pero transgresión, ahí aparece la palabra transgresión. Transgresión quiere decir acción y efecto de transgredir. Y como volvamos a quedar en lo mismo, decimos, ¿y qué es entonces? Para ir un poco más sencillo, veamos lo que quiere decir transgredir. Que transgredir es la acción de aquello. Que eso quiere decir es infringir, violar, desobedecer un precepto o una orden o una ley. En otras palabras, cuando nosotros violamos todo eso, o la ley de Dios, o las leyes que el hombre tiene, nosotros pecamos. Y entonces, cuando nosotros violamos todo pacto divino, o todo lo que la Biblia dice, nosotros estamos ¿qué? Pecando. Que algunas veces uno no quiere reconocer que está violando todo ello. ¿Por qué? Ahora, sin embargo, ahí aparece también la palabra, ahora, para entender un poquito la palabra iniquidad, yo quiero que veamos primero, a ver, ¿cuántos han escuchado que muchas veces en las iglesias se pronuncia la palabra inicuo? ¿Sí? Se pronuncia, pero a veces decimos, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver? Inicuo, vamos. Pero ahora yo quiero que nosotros veamos, es contrario a la equidad. ¿Qué es equidad? Es igualdad.
En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que inicuo es algo que siempre está llevando a la desigualdad o a la equidad. O sea, que quiere decir que este es un injusto, es un malvado o es un perverso. No estoy hablando de pecado, estoy hablando del inicuo. Entonces, ¿por qué? Porque entonces, ¿dónde entra la palabra iniquidad? Entonces quiere decir que esto quiere decir cualidad del inicuo o acción inicua. En otras palabras, porque hay unos que son malvados, ¿sí? Cristianos y no cristianos, ¿sí? Mire que había una hermana que era tremenda. Yo no le voy a decir si yo digo era mala, era malvada. Que Dios bendiga a la hermana por donde esté y que la haya cambiado de toda su maldad, ¿no? Pero cuando vivían en aquellos días, no, ya no es tanto como hace algunos 15, 20 años atrás, que nosotros los hispanos pues lo multiplicábamos en diferentes casas por mucha gente, ¿no? Pero allí en esa casa vivían alrededor de 5 familias. Pero había una hermana que era cristiana y ella, cada vez que la otra señora estaba haciendo los frijoles, venía, agarraba los 2 botes de sal, y cuando estaban los frijoles así ya bien, venía y agarraba los botes de sal y se los descargaba todo a los frijoles. A ver, ¿cómo se llama eso? Maldad. Entonces quiere decir que era malvada la hermana. Y yo no estoy hablando del que no conoce de Dios, yo estoy hablando de un cristiano, ¿sí? Por eso demos gloria a Dios a nuestros padres que nos enseñaron. A ver, ¿cuántos de ustedes, si me va a decir, pastor, es que aquí el único viejito es usted? Bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes se acuerdan que a nosotros nos enseñaron muy buena ética moral en nuestros hogares? Que cuando nosotros subíamos en el autobús y veíamos a una anciana o a una mujer embarazada o a alguien cargando un niño, ¿qué era lo primero que le tenía que hacer uno? Venga, siéntese. No, hoy en día no, ya no hay tanto eso, sí, no, pero fue algo que nos enseñaron. Entonces ellos lo que trataban de borrar en nosotros, ¿qué era? La maldad, ¿sí? Porque hay una maldad que se va procreando en nosotros, si nosotros no nos damos cuenta, va creciendo. Ahora, pero veamos la tercera palabra. La tercera palabra tiene que ver con lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Y yo quiero hablar de la palabra rebelión, porque algunas veces nosotros no entendemos. ¿Se acuerdan ustedes al endemoniado aquel que cuando el Señor dice, aquel endemoniado cuando vio al Señor le gritó? ¿Sí? Y le dijo, ¿qué tienes contra mí, hijo del Altísimo? ¿Sí? Y dice que a él lo ataban con cadenas y con grifos, y ninguna de esas cosas lo podía, porque dice que tenía un espíritu de rebelión allí. Pero vamos a entrar un poquito. Dice, la palabra rebelarse quiere decir negarse o obedecer a la autoridad legítima, o poner resistencia a algo o a alguien. Entonces, con esto llegamos a que el que hace tal acción se convierte en un ¿qué? En un rebelde. ¿Y quién es el rebelde? El rebelde es aquel que se subleva a la forma o a la parte de sublevarse contra una autoridad ya puesta. A ver, fíjense que hay alguien, por ejemplo, cuando un juez lo dictamina culpable. De hecho, ahora en la mañana, a ver cuántos vieron el noticiero. Hay un hombre que se escapó de la cárcel de México. Sí, no voy a decir el nombre porque no voy a ir, no, simplemente quiero decirle, se rebeló. ¿Contra quién? Contra las autoridades mexicanas. ¿Cómo se rebeló? Bueno, habían cómplices que también estaban con él, cavaron un túnel y ahí se escapó. Ahora, sí, pastor, pero ese es ahora, por eso, a ver, ¿cuántos se recuerdan hay una película por ahí que decía hace años, rebelde sin causa? ¿Sí? O sea que muchas veces se rebela sin algo positivo.
Porque hay que a veces que rebelarse contra el diablo. Y el pueblo de Israel clamó allá en medio de la esclavitud. Se rebeló contra aquello porque ya no soportaban su condición. Y cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos va a escuchar a nosotros. Pero a veces nosotros nos rebelamos por causas injustificadas. Ahora, pero rebelión quiere decir acción o afecto o efecto de rebelarse. Por ejemplo, es un delito de la naturaleza política que cometen al levantarse en armas. Ahora, por eso hablaba yo de cuántos se rebelan allá en el Capitolio. ¿Sí? ¿Se fija? ¿Cuántos están ahí con las pancartas y están pidiendo esto? En México también, en Guatemala, en El Salvador, por donde quiera pide qué. Ahora yo digo, hermano, miren jóvenes, ¿ustedes creen que si allá en Washington hay personas, a ver, mire, cuánta gente se levanta para pedir por la cuestión migratoria, por la cuestión de salud, por la cuestión de esto, de lo otro? Mire, ahora hasta la última ley, hasta que lograron ellos que el Capitolio accediera al pecado de ellos, para que hombre con hombre puedan casarse y mujer con mujer, y ellos se rebelaron. Ahora, ¿y por qué la iglesia de hoy no se puede rebelar y levantar su voz y levantar un clamor, no contra ningún político, sino contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual tiene todo poder y toda autoridad, y levantar su voz y hablar con voz en cuello y decir: oh Dios mío, ¿por qué nos has desamparado? ¿Por qué entonces no lo hacemos? Porque a veces nuestro instinto está adentro de nosotros, porque somos tan frágiles a la cuestión del pecado. Entonces, pero muchas veces nosotros decimos: yo quiero ser un adorador, yo quiero verdaderamente adorar a Dios. Mire, para convertirse en un verdadero adorador, nosotros debemos de morir nosotros y el Señor debe de crecer en nosotros. A ver, imagínense las consecuencias de un hombre que no obedece a Dios. Y dice que el Señor le habló a Jonás y le dijo: vete a Nínive, ve a predicar allá. Y no voy a andar en el tema, pero recuérdese, miren la rebelión de quién, de Jonás. Y él le dijo: ve y haz lo que yo te estoy mandando. A ver, ¿y cuántas veces no nos ha mandado Dios a hacer algo y nosotros no queremos hacerlo? Pero y ahí es donde nace la frase aquella también, cuando dice Jonás: desde el fondo, desde allá, desde el fondo del mar, desde el fondo, de allá donde estaba toda la suciedad, desde allá yo clamé a Jehová y Él tuvo misericordia de mí. Y entonces el pez lo expulsó. O sea que cuando nosotros nos humillamos y nosotros venimos y le decimos: Señor, escúchalo, escucha mi oración. Porque algunas veces cuando nosotros nos esté yendo bien, a ver, cuando todo está bien, cuando usted tiene sus centavos en su bolsa, cuando la salud está buena, todo, no se preocupe, yo no ocupo de Dios. Todos ocupamos de Dios. Todos ocupamos de Dios. Sea que tengamos o no tengamos, nosotros ocupamos de Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque en realidad cuando yo observo todo ello, quiero que nos demos cuenta que el pueblo de Dios tenía que darse cuenta de lo que estaba haciendo. Pero cuando somos contaminados por el pecado, ¿por qué? Por algo malvado. Realmente esto es tremendo. Yo quiero mostrarlo con una gráfica bastante sencilla para poder clasificarlos. Y esta gráfica los va a enseñar a nosotros para que tengamos realmente un mejor concepto de lo que es malo delante de los ojos de Dios. Mire, porque cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos al Señor, ¿qué es lo que nosotros recibimos? A ver, ¿qué es lo que nosotros recibimos? Que venimos y hacemos una oración de confesión. ¿De qué? De pecado. Ahora, nosotros allí hemos recibido el perdón de nuestros
pecados. Pero ahora, dése cuenta, esto es como un árbol.